vamos a meternos, Samu, en uno de los temas principales de nuestra agenda, que tiene que ver con la conmemoración del 49º aniversario de la Noche de las Corbatas. Una fecha que para nosotros es fundamental, no solo por la atrocidad cometida durante la última dictadura, una de las tantas, claro, sino también por la intención de dar un mensaje muy claro para los trabajadores, para el mundo del derecho y en particular para los abogados laboralistas. Un mensaje específico y teledirigido, ¿no?, hacia un sector que justamente se encargaba de defender los derechos de los trabajadores en esos momentos, en todo momento, pero en ese momento en particular, en donde era tan pero tan complicada la situación en la República Argentina. En este caso vamos a hablar, amigos, sobre la actividad que se realizará hoy, en un ratito nada más, a las 17 horas, aquí en el Colegio de Abogados de nuestra ciudad, en Brown 1958. Bueno, esta actividad, una jornada muy interesante, con gran convocatoria de muchos profesionales también del derecho y del ámbito de derechos humanos, para recordar y para conmemorar esta fecha. Pero vamos a hablar ahora, amigos, con uno de los hombres que estará al frente de esta actividad. Hablamos con Fernando Forio, él es abogado laboralista, asesor sindical y también es miembro fundador de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mar del Plata. Fernando, buenas tardes. Valentín Belce y Samuel Zamorano te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Todo bien? Bien, un placer saludarte, Fernando. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para esta actividad dentro de un ratito nada más? Bueno, digamos, las expectativas son muy buenas. Es una fecha especial para el movimiento obrero y particularmente para los abogados laboralistas. Como decían ustedes en la introducción, estamos conmemorando una fecha dolorosa que ocurrió hace 49 años, entre el 6 y el 13 de julio del 77, donde un grupo de abogados laboralistas y familiares fueron secuestrados, torturados, asesinados y en algunos de los casos desaparecidos. Así que, digamos, nosotros lo venimos realizando ya hace 15 años esta actividad y no solo conmemoramos o recordamos la fecha trágica, sino que analizamos las causas y eso nos va emparentando y asemejando con el presente que vive la clase trabajadora. Fernando, ¿por qué fue acá? ¿Por qué en Mar del Plata en ese año? ¿Qué es lo que destacaba de este grupo de abogados que terminó siendo objeto de lo que hoy conocemos como la Noche de las Corbatas? Bueno, es una pregunta que podemos dar lo que opinamos, porque acá, digamos, el secuestro y la tortura en la época de la última dictadura cívica-militar fue moneda corriente en todo el país, con la particularidad de este hecho acá, qué sé yo, tuvieron la Noche de los Lápices en La Plata, la Noche de los Bastones Largos, bueno, anteriormente, y acá la Noche de las Corbatas. La Noche de las Corbatas que es denominada, qué peyorativo esto, porque es denominada por el propio grupo de tareas que llevaron adelante esta atrocidad. Ellos lo denominan como la Noche de las Corbatas. Y obviamente Mar del Plata, acá se encontraba el doctor Centeno, que era uno de los redactores de la Ley de Contrato de Trabajo del año 74, y también, esto hay que resaltarlo porque muchas veces no se comenta, fue el autor del convenio colectivo del puerto, el del año 75. O sea que ambos normativas, tanto la ley de contrato de trabajo como el convenio, fueron un cúmulo de derechos que se le dieron a la clase trabajadora, y cuando hablamos que le das derecho a la clase trabajadora, del otro lado dicen tenemos pérdida de ganancia o de rentabilidad. Entonces, ahí ya nos metemos en el meollo de esta circunstancia o de esta tragedia, que es lisa y llanamente la puja por la distribución de la riqueza. Eso se estaba discutiendo y eso es lo que se sigue discutiendo 50 años después también acá. Claro. Cuando se pone este título para la actividad de hoy, Fernando, de ayer y hoy, las patronales y el Estado contra nuestros derechos, se le da una perspectiva también de lo que está pasando en el plano del gobierno nacional. ¿Podemos decir que es, Fernando, inédito todo lo que hemos visto, sobre todo en estos últimos meses, del ataque del gobierno contra los derechos laborales y también contra el derecho laboral en sí? Sí, eso te puedo decir, que el ataque que ha traído la última ley
que paradójicamente se llama de modernización laboral, que no tiene nada de moderna, ni en la propia dictadura militar que mochó un tercio de esa ley de contrato de trabajo del doctor Centeno, ha tenido semejante quita de derechos como ha ocurrido ahora. Y que nosotros, siempre lo decimos, asistimos, no sé si asombrado, pero digamos, si no se lo analiza desde el punto de vista más sociológico, de con qué facilidad entró a la clase trabajadora y qué poca resistencia tuvo en la práctica y en los hechos. Porque si uno analiza, y ya estamos viendo las consecuencias de esta ley, es inentendible que no haya habido una contraofensiva mayor del movimiento obrero, siendo que tanto daño causa. Después podemos analizar las causas, por qué pasa eso, pero en realidad es un atropello total a los derechos de los trabajadores. No quisiera, Fernando, caer en tren de generalizaciones, pero desde tu perspectiva, ¿qué pasa en el ámbito del derecho en general, por lo menos aquí en nuestra ciudad? Pienso en las nuevas generaciones de abogados, pienso en magistrados. ¿Cómo se ve esta realidad que estamos planteando desde la perspectiva que imagino debe haber opiniones diversas en el mundo del derecho, ¿no? ¿Vos me decís en cuanto a la legitimidad o no de esos cambios, te referís? Pienso ¿por dónde? En la actitud de colegas, pienso. Particularmente ustedes en ese ida y vuelta, digo, ¿hay unidad de criterios o hay diversidad de posturas respecto a lo que está haciendo el gobierno y el análisis de eso? Mira, en principio te puedo decir de que desde el punto de vista de los laboralistas, el grado de inconstitucionalidad y regresividad que tiene esta ley es unánime. Y del lado de los abogados de las patronales, lo están transitando con mucho temor, porque en realidad no tienen una certeza jurídica de que esta ley la van a poder sostener en tribunales. Claro. Que también te digo que no les interesa a ellos sostenerla en tribunales, sino que a ellos lo que les interesa es sostenerla en el día a día y en la práctica. No nos olvidemos que del mundo colectivo del trabajo, de aquellas personas que podrían reclamar por alguna injusticia, ya sea por estar mal registrado, por no estar registrado o por algún despido injusto, solo el 1% de ese universo va a tribunales. O sea que creo que es una ley más pensada para la práctica de hecho que para lo que pueda pasar después en tribunales. Claro. Fernando, como legado, como memoria, ¿qué queda hoy por hoy para la gente, para los chicos, los jóvenes, chicos y chicas que van a estudiar Derecho? Hay un mosaico en la puerta de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata que hace memoria, justamente hablando de la noche de las corbatas, pero que se les cuenta, que se les explica hoy por hoy de aquello que pasó, de abogados de abogados que eran de aquí de Mar del Plata y que en muchos de los casos habían estudiado en el mismo lugar. Mirá, como primer legado, y esto siempre lo digo, cuando nos quejamos de qué momentos difíciles estamos viviendo hoy, pensemos en 49 años atrás. ¿Cuál era el momento y la circunstancia de ejercer la profesión en los años 70? Yo vengo del estudio de Tito Bataglia, que el 24 de marzo del 76 fue detenido por ser un confeso militante del PC, fue detenido y tuvo la suerte de que se le aplicó el PEN, que se le llamaba, que era al servicio del Poder Ejecutivo Nacional, y por eso no fue un desaparecido, porque lo registraron de movida. Pero quiero decir, cuando nos quejamos de, las circunstancias de los abogados laboralistas, de la clase trabajadora, pensemos que hace 50 años fue mucho más duro, mucho más difícil y que se pudo salir adelante. Porque después de un 70 vino la democracia, hubo una recomposición de derechos, bueno, y hoy lamentablemente estamos ante un retroceso, pero bueno, la vida del movimiento obrero argentino nos muestra que es un continuo retroceder y espero yo que sea para avanzar. Y esa es la enseñanza que me deja ese momento, es decir, no nos quejemos y redoblemos esfuerzos, sigamos militando, sigamos acompañando al movimiento obrero, sigamos acercándonos a las organizaciones sindicales, que más allá de que están totalmente estigmatizadas, como decía el amigo Beto Pianelli, señores, ¿cuántos sindicalistas corruptos habrá? ¿100? ¿1000? ¿5000? Bueno, en el país hay 98.000 dirigentes sindicales.
O sea que la clase trabajadora argentina está en buenas manos. Fernando, como siempre, queremos agradecerte la amabilidad de estar en contacto con nosotros. Bueno, y hacemos la convocatoria e insistimos ahora a las 5 de la tarde, entonces, en el Colegio de Abogados de nuestra ciudad para esta actividad. Gracias de verdad, Fernando. Un abrazo grande, muchachos. Que sigan bien. Ahí pasaba entonces, amigos, la palabra de Fernando Forio. Él es abogado laboralista y uno de los fundadores de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de nuestra ciudad, que van a estar organizando esta actividad junto con la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, también la Asociación de Abogados Laboralistas de La Plata a nivel nacional y también el colectivo Historia Obrera hoy en nuestra ciudad. ¿Sabes que hace algunos años aquí el Tribunal Oral Federal de la Avenida Luro, ahí frente al Correo, dio la investigación y la sentencia por la investigación llamada Subzona 15, que investigaba justamente los crímenes de la noche de las corbatas. Y como parte de un grupo que fuimos a hacer una recorrida por el lugar, fuimos a la cueva. El lugar llamado La Cueva es el lugar en donde fueron secuestrados, torturados y asesinados las víctimas de la noche de las corbatas. Un lugar verdaderamente del horror. Es un viejo radar que hay en el aeropuerto, base aérea, aquí, que está pegado, ¿no? El aeropuerto a la base aérea militar de aquí de Mar del Plata, un lugar muy siniestro, está muy alejado de cualquier edificio cercano, y uno se imaginaba ahí dentro tratando de hacer sentir su presencia y que nadie te pueda escuchar. De hecho, ni siquiera se ve desde lejos, el lugar está matizado como un monte, porque está todo cubierto de follaje, hay una arboleda. Es verdaderamente inquietante haber estado ahí junto con algunas de las familiares de las víctimas. La viuda de Candeloro justamente participó de esa recorrida. Le aprovecho para mandarle también un saludo grande a su hijo, que cada tanto ha entrado en comunicación con nosotros. Bueno, Marta ha sido un pilar fundamental también en la reconstrucción de todo eso que pasó. Me parece que también... Bella sobreviviente. Claro. En esta fecha me parece que la figura de grandes individuos que hemos tenido, si bien todos eran parte de una construcción colectiva, me parece que Mar del Plata ha tenido una singularidad. Digo, lo de Centeno, pienso en Alais, pienso en Fresneda, pienso en un nivel intelectual, político y de un compromiso tan elevado que no hablan del pasado. Si uno va a leer todo lo que han dejado como su legado profesional y de su pluma y de su pensamiento, me parece que ahí había más información del futuro de lo que muchos creían, muchos de este lado, porque del otro lado lo tenían clarísimo. Obviamente. Digo, la perversión con la que manejaron y con la que se manejaron respecto de sus víctimas tenía que ver con la perspectiva de futuro. De hecho, ahí en la cueva fue secuestrada y violada nuestra queridísima Leda Barreiro de Muñoz. También. Una figura espectacular, digo, en términos de su visión política y de su compromiso. Me parece que a veces también en una visión, un error que cometemos todos, en una visión un poco entre algodones que hacemos del pasado, le quitamos ese rigor del riesgo que asumieron. Esa era gente que asumía un riesgo muy claro, muy fuerte, y lo sabían. Y lo sabían porque tenían muy en claro lo que se estaba poniendo en juego. Que ahora estén yendo contra la ley de contrato de trabajo nos demuestra que todo lo que escribió Centeno tenía una vigencia enorme. Pienso también en nuestro convenio, que es del 75, digo, nuestro de los trabajadores de prensa. Pienso en Amílcar González. Era gente que estaba jugando otro juego. Hace un ratito hablaba Vicky Guglielmotti sobre el pensamiento predictivo. Esa gente jugaba viendo eso que se venía. Mirá, volviendo a lo que nos contaba Vicky, Messi es un jugador muy presionado, ¿no? Bueno, ante grandes presiones, grandes jugadores, ¿no? También la época era una época de mucha presión para el movimiento obrero, y por eso también resaltaban estas figuras que jugaban no contra Egipto, sino que jugaban contra el ejército del faraón en ese momento. Incluso no fue tan tácita, no fue tan explícita, digo, la pregunta, pero respecto a los colegas, al mundo del trabajo, nosotros rescatamos el trabajo de abogados laboralistas. De paso le mandamos un abrazo grande a nuestro abogado laboralista y amigo Ricardo Fernández Alanís. En ese mundo de la justicia laboral y de la justicia en general, también Mar del Plata tuvo un De Marchi. Tuvo un Gustavo De Marchi, y había un círculo alrededor de esos personajes que también avalaban y le daban un sustento para que fueran lo que fueron. Pienso en Hoff también. Esos tipos existieron en la ciudad y muchos fueron contemporáneos. En una misma ciudad que a veces... Hoff existe todavía. Hoff existe, y existe su familia que sostiene sus ideas. Digo, acá no hay una rencilla hereditaria, sino que piensan exactamente
eso, digo, me parece que hay que empezar a pensar también Mar del Plata como un lugar que ha sido el escenario de disputas muy grandes y de gente que sabía que era una disputa. Nadie estaba adivinando lo que pasaba. Lo que se había era mucho en juego. Como para redondear un poco la información, te llevo un toque hasta el fin del mundo. Hace poquito estuve en Ushuaia y una de las visitas obligadas es el penal del fin del mundo, ¿no? El penal presidio de Ushuaia. Cerró en la época de Perón, Exacto. la Sierra Perón, pero en una época, no en la dictadura, en la última, sino en una de las tantas que hubo entre medio de la fusiladora y la última dictadura, Centeno estuvo preso ahí, Sí. como preso político, Claro. en el presidio de Ushuaia. Yo cuando leí, porque está en una de las celdas, está la información de quién había estado, y era Norberto Centeno, abogado. Digo, no puede ser, digo. Claro. Y sí, De había hecho, estado ahí. la ley de contrato de trabajo la redacta, Posterior, la escribe durante el plan con Intens. Claro, ahí. Me parece que en eso también Ahí tiene que ver. digo, cuando hay algunos dirigentes que tienen miedo de ir presos o del escarnio público, amigo, póngase Sí, en línea de lo que está defendiendo y esos son los Totalmente. riesgos. Pero me llamó la atención eso, ¿eh? Amigos,